Del diputado del MPP, Gabriel Otero. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, bárbaro. Buena presentación. Conozco el Quillú, muy lindo. Qué linda la cosa. Yo no tengo el gusto, pero no me queda tan lejos. Espectacular. Sí, los barracones. Sí, los barracones, espectacular. Sí, Mirá vos. sí. Bueno, tendré que ir por tierras maragatas. Otero, ¿cómo ve la marcha del gobierno? Está terminando el primer mes del año, en un mes y moneda se va a cumplir primer año de gestión. ¿Cómo ve la marcha de este gobierno de Orsi y qué esperar para el segundo año? Bueno, en grandes líneas, creo que a través del Parlamento el Ejecutivo solucionó dos aspectos que venían complicados desde la otra administración, no porque no se haya trabajado, sino que no se llegaron a los acuerdos, la ley del CASMU y después lo que tiene que ver con la caja de profesionales, que esa además la viví muy en carne viva porque en estos dos periodos de diputado estaba en la comisión que refiere al tema. Después creo que hay... Con esta anécdota de quienes se aumentaron considerablemente el salario, debieron renunciar. Sí. Una medida que, pienso en la opinión pública, no cae nada simpática. Pero que ¿no? también es Maxime con el estado de situación de la propia caja profesional. Claro, pero que al aceptar la renuncia también va de la mano de lo que el Ejecutivo trabajó e hizo para sacar adelante, con un esfuerzo enorme de más de 80 millones de dólares el primer año para el salvataje. Después también la rendición de cuentas fue un hito importante, entiendo. Creo, hablando un poquito de lo que pasó por el Parlamento desde el Ejecutivo, entiendo que lo que tiene que ver con la ley de muerte asistida fue una discusión de altura política, donde algunos podrán estar más a favor o más en contra, pero que durante unos cuantos años, desde que Ope Pasquet presentó la iniciativa hasta ahora, se llegaron a acuerdos que previamente no se llegaban. La ley de ingreso a intendencias también era algo buscado por todos los partidos políticos y creo que el Ejecutivo llevó adelante, para mi gusto, iniciativa importante para que saliera, y también el presupuesto. Nada menor. Nada menor, con un apoyo de más de 84 diputados, si mal no recuerdo, en Cámara de Diputados, la aprobación, con un apoyo de 84 diputados, que lógicamente 48 tiene el Frente Amplio, el resto fue de otras tiendas políticas, a las cuales le hemos dicho personalmente y en Cámara que entendemos que fue un gesto político que no nos vamos a olvidar. Y ahora habemos presupuesto, pero sin presupuesto hubo dos cosas que me gustaría destacar. La primera, que cayó el ausentismo escolar. En el primer año y sin presupuesto, las medidas de ANEP, con su director al frente, Pablo Cayani, logró que cayera un 50% del ausentismo escolar. Y lo otro, que creo que es quizá un poco más polémico, tiene que ver con lo que se comprometió el Ejecutivo con respecto a la obra en Casupau, llámenle Proyecto Neptuno, Arasatí, y que se logró también con medidas políticas que, bueno, todo siempre en la discusión, pero que se salió adelante, ¿no? 8, 9, 10 cosas que te nombré en un minutito y medio como para... Bien. Para está el caso Cardama también, que no se sabe qué va a pasar, pero da la impresión, juzgo con el diario El Lunes, que quizá fue temeraria esa conferencia de prensa de Orsi, sin la ministra Sandra Lasso, diciendo, bueno, vamos a frenar acá y vamos a ir en juicio contra Cardama, sospechando una estafa. Ahora que ha pasado un buen tiempo, ¿tú sacás algo en limpio? Bueno, porque está clara la necesidad de las OPB, ¿no? No. En esto hay consenso. Hay consenso y además creo que está súper aclarado. Yo lo que recuerdo de esa conferencia de prensa es que efectivamente para mí es suficientemente aclarado porque no estaba la ministra, pero más allá de eso, entiendo que hubieron luego 2 o 3 hechos que salieron a la luz que son medios incontrastables, ¿no? Y como a mí no me gusta ser todólogo, voy a opinar desde un conocimiento objetivo que tengo como todos ustedes y con una visión política. Es casi un hecho, y nadie lo niega, que hubo tongo, ¿no? Que hubo un documento donde un notario español está diciendo que no es su firma, y en lo último que apareció, corríjanme si no fue sobre fines de diciembre, fue la confirmación que hubo un calco de un documento con el otro. Algo hay. Lo que nosotros entendemos, y creo que hablo por la fuerza política, que nosotros no estamos poniendo el tenedor en el ojo del anterior gobierno. Estamos diciendo,
che, entendemos que acá hay una cuestión de Estado, que posiblemente sea una estafa, hay posibilidades que lo sea, ante la duda pónganse del lado del gobierno. Entendemos que la oposición llegó a mandar un diputado a España, todavía no nos queda claro a qué, a ver avances o no avances, pero claramente esos avances los tiene que demostrar la empresa. Porque mira, yo fui muchos años, gestioné muchos años y fui ordenador de gastos en el municipio. Cada vez que hacíamos algún tipo de licitación, era por avances. El avance se demostraba, la empresa tenía que ir y después iban los técnicos y decían, efectivamente esto se hizo, liberen el dinero. Eso no sucedió. Pero bueno, está judicializado, tenemos que ser cautos. Bien, han habido, tengo una más y abro el juego del panel. Ha habido unas cuantas interpelaciones, sin ninguna consecuencia, y digamos era lo esperable que no la hubiese, pero en menos de un año de gestión ya han habido unas cuantas interpelaciones y se anuncia una más al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Tú hablaste de un vacío de contenido por parte de la oposición. ¿Por qué? Porque en realidad, yo no sé si ustedes siguen la agenda parlamentaria, cuando ha habido una interpelación, el diputado interpelante tiene que generar los por qué y luego las preguntas. Realmente entendemos que ha sido muy, muy vacío cada uno de los planteos. No en vano, las 5 interpelaciones salieron con los ministros intactos y con el Frente Amplio, por lo menos en 4 de ellas, con la mayoría de los votos. Después hubo una de Cabildo Abierto que nosotros acompañamos. Entonces, en ese sentido, y no es subestimar el trabajo parlamentario de la oposición, pero en realidad cuando tú ves que pasan estas 5 interpelaciones sin pena ni gloria, la herramienta, un poco la tensás, la herramienta de la interpelación, y no pasa nada, después la expectativa baja y luego te encontrás que en enero y a vuelo de pájaro te llaman 5 ministros a comisión, de los cuales yo los invito realmente a escuchar a los miembros convocantes, sobre todo este último de ganadería. Los invito a que escuchen los primeros 45 minutos del miembro convocante. Una vergüenza. Y ahí, para mi gusto, están surgiendo 2 o 3 cosas políticas que son interesantes y que ustedes verán. Yo creo que hay una gran división en lo que es la oposición como coalición republicana y que además el socio mayor está súper dividido y fragmentado, ¿no? Porque de otra manera no se expresa. El Partido Nacional lo sí, claro, es fragmentado. Yo lo veo fragmentado en estas decisiones, no digo que estén quebrados como partido, que se entienda, pero en las decisiones sí, por la soledad que tuvieron algunos miembros convocantes. Y hay gente muy seria que vos podés discutir y podés ponerte de acuerdo o no, donde, bueno, yo escucho a Pedro Bordaberry y me doy cuenta que leyó 10 hojas y me analizó un texto y me lo trajo. Ahora, realmente, después el miembro convocante de Frati fue un estigma tras el otro, es decir, si podemos llamarlo desde vulgaridad hasta burla, ¿no? Porque se burló de todos los parlamentarios y del propio ministro, a quien llamó señor de tercera edad. Algo que yo no sé, no recuerdo, tengo 56, haber encontrado en una misma persona tanto dislate, ¿no? Por algo cae luego la credibilidad en el trabajo parlamentario. Ahora el juego, compañeros. Sí, Gabriel, una de las prioridades que tiene que cumplir el Parlamento en este año es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? Que es un acuerdo muy importante, a pesar de que tuvo algún pequeño tropezón, pero ya la Unión Europea dijo, si los parlamentos del Mercosur lo aprueban, vamos a ponerlo en marcha. Hay un consenso de que es un acuerdo que tiene 8.000 páginas, que hay que estudiarlo, porque no es decir voto y sí, porque después no te podés arrepentir. Hay un consenso, ¿te parece? Primero en la interna del Frente Amplio y después con el resto del espectro político, de que este es un tema que hay que hacerlo rápido, serio y que con la consulta a todos los sectores involucrados, ¿no? En el caso del Frente Amplio te digo que nosotros tenemos total apoyo a este trabajo que sabemos
que viene de varias administraciones y que todas fueron colocando su granito de arena para que saliera, y el Ejecutivo, bueno, lógicamente que lo ha expresado claramente. El Frente Amplio en ese sentido, separando partido político y ejecutivo, apoya. Yo no he escuchado en la oposición ninguna posición contraria o que cuestione. Sí hay, el PIT-CNT por lo menos ha cuestionado algunas de esas cláusulas. Yo creo que en Uruguay, sea el partido que gobierne, escuchan a las fuerzas vivas y tendrán su espacio, pero no veo como algo que pueda retroceder, y que Uruguay, con todo lo chico que es y con todas las dificultades que puede tener, entiendo que tiene un rol para jugar en la región, siempre lo ha hecho, y este es un acuerdo que abre el mundo, y yo hace muchos años que escucho de abrir el mundo. Bueno, esto es un dato de la realidad. Este es un acuerdo que, si bien tropezó un poquito ahora en el Parlamento Europeo, entiendo que sigue y que hay que apoyar. Y además en el segundo semestre de este año va a asumir Uruguay la presidencia del Mercosur, que va a tener que instrumentar no solamente esto de que el Parlamento lo cumpla, sino que hay otra cosa mucho más importante, o tan importante como esa, que es discutir las cuotas dentro del Mercosur, ¿no? Eso no es un tema fácil. No. Cada uno va a querer carne, lácteos, vinos, arroz, cada uno tiene su cuota, ¿no? Claro. Ahí tiene que, ya dijo la Unión Europea, esto lo tienen que resolver ustedes. Y es verdad. Cuando vengan a hablar con nosotros, no nos vengan a decir, no, todavía no sabemos, mira cuánto le corresponde. No, ustedes tienen que venir con el cuadro, es decir, lácteos, vinos, arroz, carne. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ese es el gran partido, que Uruguay está preparado. Las cancillerías en Uruguay han demostrado, administración tras administración, que pueden defender. Nos ha costado muchísimo, nos han ninguneado. El otro día escuchaba a la vicecanciller con una anécdota sobre este tipo de discusiones con los hermanos argentinos, que siguen siendo hermanos, pero que bueno, un poquito podés ser ninguneado. Estamos bien parados, y en eso también hay que decirlo, el sistema político está bien parado apoyando estas negociaciones, pero tenemos que ser inteligentes, estrategas, saber qué tenemos para priorizar, saber que en el mundo somos de los 5 o 6 países, tú que seguís noticias internacionales lo sabes mejor que yo, que tenemos todos los mercados abiertos, ¿no? 5 o 6, Nueva Zelanda, Australia, 7 países, 7 países. En el mundo. Fíjate, y Uruguay está lo que ahí. es Uruguay, ¿no? Y Eso. tenemos la suerte, y termino con esto, pero esto es una apreciación personal, de tener una vicecanciller como la que tenemos. Es una funcionaria de carrera que ha participado en las negociaciones muy duras y que conoce como pocos, con todo respeto, y va a tener un papel importante ahora en el Parlamento con el canciller, pero ella tiene el conocimiento, lácteos, arroz pasa esto. Con el acuerdo transpacífico fue fundamental. Tenemos la suerte de tener una funcionaria, no es política, es una funcionaria de carrera, de gran prestigio, y que tiene dentro de la Cancillería un rol muy importante. De acuerdo, totalmente. Introduzco otro tema, Gabriel. El cambio en el cálculo de las BPC, la base de prestaciones y contribuciones, tuvo consecuencia en el aumento en las franjas de IRPF y también de IAS. Y esto generó un roce oficialismo-oposición. Pablo Odala, por ejemplo, el nacionalista, dijo que hay un afán fiscalista y recaudatorio, un nuevo ajuste fiscal a pasivos y a salarios, dijo él. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo bueno de esto, que es una polémica que viene de muchos años atrás. El Frente Amplio hasta el 2020 accionó de esta manera, a través del cálculo del IPC. Evidentemente la administración anterior cambió ese criterio al índice medio de salarios. A ver, son también visiones de la economía que pueden ser conceptuales o pueden ser ideológicas, y hay que aceptarlo. Lo cierto es que no es nuevo para un gobierno del Frente Amplio que lo haga de esta manera. Creo que las franjas que se mueven, por ejemplo, la primer franja queda en los 60.000 nominales. Bien, no estamos tocando los salarios más bajos, y no quiero decir con esto que 60.000 pesos nominales sea un salario alto, que se entienda. Lo cierto es que este gobierno priorizó los salarios hasta 39.000 pesos con un crecimiento por encima del IPC. Y a mí se me da
y no soy economista, pero se me da la idea que el índice medio de salarios tiene mucho en el medio, muchas idas y vueltas a través de los consejos tripartitos, de los bipartitos, que quizá el IPC sea lo más democrático para todos. La carestía, le decíamos cuando yo era chico, la inflación, ¿no? Ahora hablas de carestía y no saben que piensan que es una tía, pero en realidad este 4,3 que anunció el gobierno nos va a tocar a todos, carnicero, almacenero, almacenera, doña María, don José. Los resultados, es cierto que aumentan la recaudación, ¿sí? Eso es cierto porque los números no mienten y las personas tampoco debemos mentir. Pero eso no quiere decir que no se alcance con esto un equilibrio mayor. Lo tendremos que ver, lo tenemos que seguir analizando, pero nadie puede decir que esto le sorprende porque el Frente Amplio siempre optó ese criterio. Te hago una consulta. ¿No te parece que en ese sentido quizá lo bueno sería empezar a evaluar si realmente estamos grabando a los grandes capitales o al trabajador? Porque en definitiva hay un porcentaje grande de la clase media que es el que va a pagar más. Por más que la franja haya subido, en realidad en su promedio de recaudación, en el promedio de recaudación y en el promedio de pago que va a tener de IRPF va a tener que pagar un poco más. Con la no devolución de una franja del FONASA también van a pagar más. Es la misma franja. Hay muchos de ellos que son funcionarios públicos con un aumento magro de la función pública, porque obviamente porque viene atado a la inflación y con una baja inflación hubo un aumento más pequeño. Quizá le estamos pegando siempre a la misma franja de la clase media y pierde un poco la lógica de aquel que más tiene, porque no es el que más gana muchas veces, las formas de acceder al dinero son diferentes y no son salariales, y en este caso estamos pegando a los salarios. ¿Cuál podría ser la alternativa o desde dónde se podría buscar una alternativa para que no lo sienta tanto la clase media? Bueno, la alternativa para que esto no suceda, empieza por lo último, es que este país crezca, por lo menos en lo que está planteado, que es por arriba de un 2,5, un 2,6, cosa que los números no son tan alentadores. La alternativa en la economía para que esto no suceda es esa. Ahora, yo comparto el análisis que tú haces, porque salario más alto, o salario mediano o salario más chico, yo creo que está lejos incluso de ser clase media, porque si vos dependés de un salario, por más alto que sea, el día que te despidieron, ¿no? Exacto. A los 15 días estás colgado. Esto lo que te limita es la capacidad de ahorro. Por supuesto, por supuesto. Sí. Pero también como, y te lo meto un poquito con ese tema que vos decías del FONASA, como en esto estamos en una sociedad con todas las dificultades que tenemos, que tiene una telaraña solidaria, como puede ser el FONASA y otras políticas sociales, entiendo que tenía que haber un cambio de criterio, sobre todo en el cálculo de la devolución. No para que antes sea ilegal, pero evidentemente, yo voy a poner el mismo ejemplo que he puesto en cada reportaje. Cuando se dio el FONASA yo tenía 39 años. Estoy pagando un FONASA, estaba pagando un FONASA como si tuviera 18, en una edad que en teoría no estoy enfermo y no voy a hacer uso del sistema. Entonces ese desequilibrio había que ordenarlo, y fue un desequilibrio que tuvimos todos quienes pasamos por el gobierno. Y además, si querés, me pongo el sello primero, porque el FONASA en el 2007-2008 fue primer gobierno, fue una gran ley, pero bueno, quedó eso y hasta una discusión interna en el Frente Amplio. Así que, contestándote honestamente, creo que ese país que todos aspiramos, que no le saque plata al asalariado, tiene que ser un país que empiece a crecer. Ojo, yo no estoy hablando de que no le saquen ni de que no paguen impuestos. Para mí está bien que paguemos impuestos porque somos parte de una sociedad y, como tú decías, en este entramado solidario que tenemos, hay a los más desfavorecidos, obviamente hay que asistirlos y se asisten a través de los impuestos del resto. Pero también es real que yo siento que está como todo muy concentrado, ese aumento de recaudación en un determinado nivel, que es clase media, que es el trabajador de a pie, la familia común uruguaya, y que me parece que ahí es donde se da un poco el desequilibrio, ¿no? Como que están demasiado grabados en ese sector y quizás los demás arriba no tanto. Gabriel, sobre todas las cosas, una de las principales preocupaciones y ocupaciones que tiene la gente es la seguridad. Sí.
Y todos los días nos estamos acostumbrando, ¿no?, que en los barrios populares, y no menciono para no estigmatizar, ya es parte del, ¿no?, del panorama o del paisaje, 1, 2, 3, 4 muertos. Sin embargo, hoy, decía Checho hoy también, Diego Sanjurjo presenta, ¿no?, un resultado de una medición que se hizo de hurtos y rapiñas que han descendido en su totalidad, las altas cifras que habían antes, ¿no?, de homicidios y de hurtos. El mayor descenso desde la pandemia. La pregunta es, ¿existe ya un plan de seguridad o de acción que el ministro había prometido presentarlo para este año? Porque solamente la gente no conoce esto, la gente ve números, porque dice, che, acá en mi barrio todos los días hay balacera. Es importante eso, ¿no?, que se baje a la sociedad estos resultados, pero en función a algún programa que ha establecido el ministro. Y sumaré a eso que Nicolás Martinelli, el último ministro del Interior del anterior gobierno, ha hecho hincapié en la carencia de un plan de seguridad nacional de parte de este gobierno. Sí, dos cosas. Primero, resaltar que quien presenta esos números, Sanjurjo, ha logrado lo que pocos uruguayos logran, que es ese consenso y esa credibilidad que respaldo y que se la merece por su cuestión técnica y personal, su conocimiento técnico y personal. Esas cifras alientan. Y yo creo que lo que tú planteás es así. Uno a veces también tiene un día a día que puede estar acompañado o no de las noticias. Es capaz que tu día a día es determinadas situaciones porque está complicado donde vos vivís y ves los números y decís, bueno, ¿y por dónde pasa acá? Entonces, eso es imposible de desconocer. Yo era muy hincha de las mesas de convivencia, muy hincha, eran un desgaste tremendo, pero para mi gusto daban una respuesta bien potente al vecino. Y lo otro, lo que planteás con respecto al plan, bueno, el plan que va a presentar marzo-abril el ministro tiene, yo creo que parte de la base de muchas de las cosas que venían de la administración anterior y algunas cosas que ensayó el Frente Amplio, con un nuevo contexto de la delincuencia, y esto es algo que estoy un poco repitiendo lo que le he escuchado al ministro y a algún otro asesor, y era necesario tomarse un plan, el tiempo para finalizar el plan en la acción. Y en la acción, además de esos números, tenés por lo menos dos hitos importantes. La caída de 3 cabecillas muy importantes de narcotráfico, que nadie va a desconocer que son trabajos que la policía interactúa con otra policía de la región y que todos los gobiernos lo hicieron. Lo cierto que fue en este periodo que cayeron, y lo otro que hay más de 100 formalizados. A esta altura esta información yo la tengo hace más de un mes, con temas relacionados a esas pandillas, a las pesadas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Entonces, Martinelli ha hecho esas críticas esperando que el plan lo tenga a partir del 1 de marzo del 25, y yo entiendo que la práctica y llevando adelante políticas de represión del delito puede dar un buen plan. Claro. Lo vamos a esperar todos a esta altura, lo podemos seguir discutiendo si está bien o mal, sí, claro. Pero lo bueno que tiene de la presentación del plan para el próximo marzo-abril es que hay por lo menos 2 o 3 puntos que la cosa no está mal. Igual, Gabriel, no, solamente una cosa. Sí, dale. En seguridad, una cosa son las cifras, que bajaron un poco los delitos, esto lo dicen las estadísticas, y otra cosa es lo que está viviendo la ciudadanía. Claro. Hay una sensación de inseguridad en todos los barrios de Montevideo. Todos los días tenemos vecinos. No es nueva y no tiene nada que ver con este gobierno. No, yo no digo, yo estoy hablando de lo que viven los ciudadanos uruguayos. Acá no, yo no hablo del gobierno. Lo vimos en los 5 años pasados y lo vimos la realidad que también. viven hoy. Quizás hoy todavía se sienta un poco más, pero uno ve todos los días vecinos, no de los barrios que uno dice, bueno, Marconi, Cerro Norte, claro. No, Carrasco, Pocitos, Ciudad Vieja, sí, claro. Diciendo, no podemos vivir más. No podemos salir a la calle, secuestran a la gente, estamos amenazados. O sea que hay en la sociedad una sensación de inseguridad, de violencia, que a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque aquí tengo mis hijos, aquí tengo mi nieto, o sea que si a mí me preguntan, viste, yo que viví muchos años en el exterior, ¿cuál es el problema que te preocupa de Uruguay? La seguridad. Claro. Sí, además no es un consuelo de estar mejor del vecino o de lo que sea. No, yo estoy de acuerdo porque además vivo situaciones cercanas que me lo recuerdan día a día, y comparto que indudablemente la gente está
cuidándose de situaciones que ve que suceden o que ya le sucedieron, no hay duda de eso. Hablando y siguiendo con el tema de seguridad y esta fuga que hubo en el inicio, que hace tiempo no escuchaba, antes era era más común Sí, permanentemente las fugas y las fugas violentas como fue esta. Este acuerdo con el Ejército Nacional que se va a firmar en la jornada de mañana, ¿qué opinión te merece? Porque he escuchado voces críticas y voces a favor, pero... Bueno, mira, la verdad es que en principio no tengo claro si es por ahí, la verdad. Yo conozco a Jaime, sobre todo, es un ser que además él tiene compromiso, fuerza, tesón, y entiendo que tiene que él debe ver condiciones. Yo tengo mis dudas que una institución castrense con una rigurosidad desde la mañana a la noche, que planifican hasta cuando van al baño, pueda, Claro. de pique nomás, tener una buena llegada con la gurizada, ¿sabes? Porque no están acostumbrados a eso. Porque Sino en realidad sino a todo lo yo contrario. no podría tampoco, quizá. Ujú. Yo no podría, sacando a la gurizada, si a mí me metes en un... Y no, loco, la verdad es que no puedo con esto. Claro. Yo la verdad tengo mis dudas y esperando con todo cariño que eso resulte y me la peguen en la pera, ¿viste? No, Pero está lo bien. tengo que decir porque no es algo que me haya caído. No hay antecedentes de esto, ¿no? Y no, el antecedente, ¿sabes cuál era, Tomás? Antes, esto se arregla con los milicos. Claro. ¿Viste? No, Entonces, sí. pero realmente es así, yo qué sé, pero bueno. Una cortita. Sabiendo de que el plan del ministerio es atacar, obviamente, a las cabecillas, al narcotráfico, a las organizaciones. ¿No fue un error que el ministro esté en Montevideo sin custodia, sin chofer, sabiendo que se estaba moviendo en un barrio bastante complicado? Vivo por ahí, conozco lo que es el barrio Cerrito de la Victoria, como otros tantos más, pero no fue sabiendo que todos los exministros, Martínez tiene custodia hasta el día de hoy, lo tuvo también el perro bajo, Jorge Vázquez. ¿No fue un descuido que el ministro se mueva por Montevideo en ese barrio sin custodia? ¿Sabes qué me sorprendió, no? Lo pensé, apenas lo vi, porque además No es cualquier ministro, es el ministro del Interior, que generalmente están amenazados. Además. No, pero generalmente están amenazados por Y el rol además, que cumplen, ¿no? Realmente estuve muy cercano a políticas del Ministerio del Interior por muchos años y nunca vi una situación de este tipo. Exacto. Nunca vi. Bueno, me sorprendió el comentario que te puedo hacer en ese sentido, me sorprendió. No pasó nada, también es justo decirlo. Sí, claro, sí. claro. No pasó absolutamente nada, pero sí me sorprendió. Bueno, no pasó y pasó. La oposición hasta pidió la renuncia. me refiero. No le pasó nada vos de fíjate, seguridad al ministro. de los que se pasó bajaron, de seguridad. de los que estaban ahí en esa esquina, ninguno lo reconoció al Claro. ministro. Si no pudo haber sido pasado cualquier cosa, hay que ser, A eso me refiero, ser está bien, honesto, Está bien, bueno. pero ni Lerda ni Perezosa, la oposición. Sí, Por bueno, lo pero general eso, la oposición hace su eso es juego. oportunismo, Claro. que es otra cosa. Señaló que hacía el ministro circulando con la licencia Está de bien. conducir Está vencida, ¿no? bien. Y que atropelló a alguien. Mirá, Pero eso, eso fue oportunismo. ¿Te Es acordás? política. Escarra atropelló también siendo intendente. más de uno seguramente. Bianchi atropelló 3 autos. ¿te Daniel acuerdas? Después de lo que pasó, más de uno seguramente, No, tocó autos estacionados. legislador Tres, y gente de autoridad habrá ido a ver cómo tiene la libreta de Pues, conducir, sí, porque sí, no auto creo que estacionado toda la borracho. tenga. Borracho, Sí, claro. sí, sí. Yo creo que no da para un pedido de renuncia, pero no da del No, lado no. que lo veas. Pero está bien. Cada No, yo uno también creo que es exagerado, ¿no? es exagerado. Debo decirlo. Y además los documentos esos los sacás poco y te puede pasar. Pero bueno, de todo se aprende también, ¿no? Claro. Más de uno miramos la libreta. Sí, claro. Yo lo que creo sí Yendo a mirar. es que debió haber, yo pienso igual que tú, una explicación por parte del Ministerio del Interior por qué el ministro estaba solo, por qué circula solo por un barrio conflictivo. Me parece que tiene que haber habido un informe por lo menos. Es una conferencia de prensa. Sí. ¿Por qué no? Exactamente. Sí. Sí. Bien, diputado Gabriel Otero, gracias por esta charla, Buscadores. Muchas gracias a ustedes, como Un siempre. placer. Esta entrevista la presentó la Intendencia de Soriano.